la licenciada Alexandra Lugaro. Buen día a todos. Primeramente quiero agradecer a Carlos Guzmán, al National Puerto Rican Leadership Education Council, a Latino Leadership, a Maritza Olsen, al representante Manuel Natal, a todo el cuerpo de voluntarios que han hecho todas estas iniciativas posibles. Él habla del sandwichito de peanut butter and jelly y dice, para que ustedes sepan lo que están viviendo nuestros hermanos puertorriqueños allá en la isla. La realidad es que muchos de nuestros hermanos puertorriqueños todavía no han recibido ni siquiera el sandwichito o ni siquiera la botella de agua. La realidad es que el paquete que les llegó de FEMA lo que tenía era una lata de salchichas, un muffin y un sobre de Skittles. Y yo sé que ustedes están hoy aquí para escuchar un estado de situación del país. Hay muchas estadísticas que son incompatibles con la realidad. Yo estoy en la difícil posición de que habiendo corrido como candidata independiente a la gobernación del país, ya muchos me han puesto el sello de político. Y cuando uno tiene el sello de político, todo lo que uno dice que no sea a favor de una administración, un gobierno de turno, puede ser visto como politiquería. Sin embargo, he tenido que decidir hablar seriamente sobre la realidad de lo que ocurre, porque nuestros hermanos puertorriqueños allá en la isla necesitan de su ayuda. No solamente de la ayuda de ustedes, sino de la ayuda de organizaciones sin fines de lucro, ayuda de diferentes líderes comunitarios y ayuda que ustedes pueden brindar desde diferentes trincheras, no solamente como expresó Carlos en el área política. Hay mucho otro tipo de presión y comunicación que ustedes pueden llevar que ayuda a levantar conciencia sobre lo que pasa en Puerto Rico y que ayuda a suplir esas necesidades que tienen ahora mismo los puertorriqueños. Un día como hoy, a las 6:15 de la mañana, exactamente hace un mes, entró María por el este del país. Al día de hoy hay múltiples cifras sobre esa recuperación. Entre esas cifras, y cuando hable de cifras voy a hablarles de quiénes son las fuentes que dan estas cifras, porque también les voy a hablar de lo que hemos encontrado directamente en los municipios. Estas cifras, según al día de hoy, son que en Puerto Rico el 60% de las telecomunicaciones se ha restablecido, que el 70% del servicio de agua se ha restablecido, que el 11% del servicio de luz se ha restablecido. Hemos hecho entrevistas en los 22 municipios a los que logramos servirles con una donación a través de GE Appliances y a través del National Puerto Rican Education Leadership Council. Y estos 22 municipios, solamente uno de ellos contaba con electricidad en un 3% y todos los demás estaban en 0% en relación al servicio de agua. Así que cuando vemos la realidad de lo que están viviendo nuestros pueblos, específicamente aquellos por donde entró y salió el huracán, aquellos en el centro de la isla y aquellos en el oeste, es sumamente incompatible con estas cifras que estamos recibiendo por parte del gobierno. Digo esto porque hay un vacío bien grande en las comunicaciones del país. Para uno salir incluso en el área metropolitana y conseguir señal, usted tiene que llegar a un punto ya donde usted ve todos los carros que se están alineando. Cuando usted va a una vía principal y ve todos los carros en el paseo, usted dice, aquí ya entró la señal. Y la gente se agrupa en las noches que ahora son mucho más oscuras, se agrupa en las noches en las vías públicas y están horas en lugares que ya no se consideran peligrosos porque ahora están habitados por personas buscando esa ansiada señal para comunicarse con sus seres queridos o para coordinar cualquier esfuerzo. Ese vacío en comunicaciones ha hecho que el único insumo de información que tengamos sea aquella que recibimos por parte de las autoridades del gobierno. Así es que yo creo que cuando empecemos a recibir información de estos pueblos del centro de la isla, cuando empecemos a recibir información del oeste, vamos a tener un rompimiento muy grande con los datos que hemos recibido hasta el momento y la realidad de lo que los puertorriqueños están viviendo. En otras áreas, como el área de transportación, la Autoridad de Carreteras informa que 18 puentes han colapsado significativamente. Ahorita yo les voy a mostrar unas imágenes. Este video yo lo voy a poner en silencio mientras hablo, para que ustedes puedan ver imágenes de cómo están nuestros distintos municipios en el centro de la isla, cómo han quedado las casas, cómo ha quedado el tendido eléctrico, y puedan llevarse. Estas imágenes fueron captadas hace varios días, así que ahí van a poder ver cómo está viviendo nuestra gente, específicamente en los municipios del centro de la isla, Ciales, Orocovis, Morovis, Manatí, Comerío, Barranquitas, Ay Bonito. Van a tener todas imágenes de esos pueblos.
En cuanto a carreteras, se estima que 27 carreteras colapsaron y sobre 500 incidentes se reportaron de socavones y deslizamientos. En el área de las telecomunicaciones, como ya le había dicho, ya teníamos una infraestructura que no había sido evaluada previamente en cuanto a cómo podía soportar un desastre de este tipo, y la mayoría de estas torres de telecomunicaciones ni siquiera contaban con generadores. Es por eso que hemos tenido este desastre en las comunicaciones del país. En cuanto al sistema energético, que es el que se ha visto principalmente afectado, ahora solamente se estima que solamente un 11% del país tiene sistema energético, la mayoría concentrada en la área de San Juan. El huracán María derribó cientos de torres de alta tensión, miles de postes y tendidos de distribución. El sistema, que ya estaba deteriorado por falta de mantenimiento, ahora intenta ser restablecido. Pero ¿qué tipo de restablecimiento estamos buscando para este sistema? Ahorita, cuando entremos en la parte de las ayudas que hemos recibido, que yo creo que es importante destacar qué ha llegado a Puerto Rico y cómo se ha distribuido, vamos a estar viendo que las agencias o compañías que han sido contratadas para restablecer este sistema eléctrico ya han dicho claramente: nosotros fuimos contratados para restablecer el mismo sistema que ustedes tenían antes del huracán María, no un sistema mejor. Y eso plantea, entonces, ¿qué vamos a hacer en este proceso de reconstrucción? ¿Vamos a estar poniendo parchos, resolviendo la inmediatez, sin prever para situaciones que nos vamos a encontrar a mediano y largo plazo? ¿O vamos a estar, mientras resolvemos los problemas inmediatos de la población, buscando alternativas que enmarquen a Puerto Rico en la autosuficiencia, que enmarquen a Puerto Rico en la economía de futuro, que le dé autosuficiencia energética al país, que convierta a Puerto Rico en un país que no vuelva a verse destrozado por el embate de un huracán similar? En otras áreas tenemos el área de la distribución de combustible. No sé cuántos de ustedes han estado en Puerto Rico luego del huracán o han visto las filas inmensas de combustible. Y usted se preguntará, y yo quiero que en este diálogo, luego de que yo termine, lo voy a abrir a preguntas, porque quiero que esto sea más que nada un diálogo también. Cuando comenzó, luego de la devastación de María, las filas por el combustible eran filas de 8 horas, de 6 horas, para un candunguito de gasolina, porque le limitaban el consumo de gasolina y diésel. Inicialmente se dijo que había suficiente diésel y suficiente gasolina, que lo que no habían eran camiones para transportarlo. Lo mismo que ha ocurrido en el área de los suministros. Entonces los camioneros cogieron y llamaron a todos los camioneros y dijeron: ¿ustedes saben qué? Vamos a convocarlos a todos aquí en la Kennedy para demostrar que el problema no son los camioneros, que los camioneros estamos y que es otro el problema del combustible. Cuando los camioneros llegaron, entonces, el combustible, que hemos visto que fue utilizado sin un sistema de prioridades claras. Y cuando hablo sin un sistema de prioridades claras, es saber que Centro Médico a veces no tenía combustible para operar, que el aeropuerto tuvo que cerrar en ocasiones porque la torre de control no tenía combustible para operar, pero que usted tenía Kmart operando con combustible suficiente, que usted tenía restaurantes grandes operando con combustible suficiente. Y cuando hablamos del problema del combustible, primeramente hay que destacar la falta de transparencia que ha habido con respecto a los datos. Una falta de transparencia que ha ido alimentando una desconfianza de la gente en el gobierno y en los procesos que se hacen. Dentro de esto también ha habido una falta de establecimiento de prioridades con respecto al uso del combustible. Y, en última instancia, tenemos la gran cantidad de generadores que habían sido subestimados en el país. Y vamos a ver que cuando lleguemos a una conclusión de por qué estamos donde estamos, una de las principales cosas de las que le voy a hablar es que Puerto Rico por décadas ha operado sin datos. No tenemos una cultura de datos, de recopilación de información para tomar decisiones, y esto nos ha llevado principalmente a donde nos encontramos. En el área de suministro, ustedes principalmente han reclamado todos los suministros que han enviado los puertorriqueños desde los Estados Unidos para atender la crisis de los puertorriqueños en el país. ¿Y a dónde han ido para estos suministros? Pues muchos de estos suministros están todavía en nuestros muelles. Hay 9.500 vagones varados en nuestros muelles que no han sido todavía inspeccionados. La razón inicial que se dio fue la de los camioneros, cuando los camioneros descartaron desapareciendo allí. Pues hablaron de que cada camión, cada vagón tenía que ser inspeccionado de forma manual para ver a qué suministro les aplicaba el impuesto y a cuáles no. Así que tenían que ir donativo por donativo, verificando a cuáles bienes le iban a aplicar el impuesto y a cuáles no. Y se estaba demorando cada vagón en salir del muelle de 3 a 5 horas. De 3 a 5 horas para 9.500 vagones, no vamos a ver esos vagones jamás. Entonces, usted tiene esta discrepancia entre tanta gente que necesita ayuda en el país
y tanta comida y agua y suministros que hay estancados en los muelles. Entonces cabe entonces preguntarnos, ¿por qué simplemente no abrimos estos muelles, decretamos como lo hemos hecho para otras cosas, estamos en una emergencia, no vamos a aplicar el impuesto y que toda esta comida y esta agua pueda salir directamente a las personas? Y a medida que, y yo no les puedo dar una respuesta de por qué eso no se ha hecho de esa manera, sería especular y no quiero entrar en eso, simplemente les quiero dar los datos sobre lo que está ocurriendo y cada cual que piense por qué pueden estar ocurriendo estas distintas cosas. En el área del agua, el agua ha comenzado a ser manejada incorrectamente por las personas en el país por la desesperación. Cuando fuimos a Naranjito, que fue uno de los primeros pueblos que visitamos, en Naranjito nos encontramos con esta madre, con su niño prematuro, que estaba desesperada porque llevaba días ya tratando de conseguir la leche que usaba su infante, la fórmula. Y en ninguno de los comercios allí había leche de bebé. Nos dimos a la tarea de ir a todos los comercios cercanos y en efecto no había leche de bebé ya. Ustedes saben que si usted le cambia la leche a un bebé, a un infante, es sumamente peligroso, especialmente para un niño prematuro. Pues este niño lo dejaron salir del hospital con un tanque de oxígeno, sin darle un tanque de oxígeno a la mamá, sin darle leche suficiente. Hicimos un llamado a través de Facebook y una persona en Miami nos contactó, nos envió una foto, nos dijo, ¿esta es la leche? Le pusimos sí. Y dijo, pues mira, yo me acabo de encontrar un piloto que de casualidad va mañana para Puerto Rico, así que a las 9 de la mañana ustedes van a tener la leche. Y en 12 horas, desde que hicimos ese live, llegó leche de bebé de la fórmula que era hasta Naranjito. Todo debido a la unión de diferentes personas que de una forma u otra lograron coordinar el que llegara eso allí. Y no solamente esta persona se tomó el tiempo de enviar la leche, se tomó el tiempo de enviar una postal diciéndole a los papás, no están solos, estamos unidos para ayudar a ustedes, Dios bendiga a su bebé. Y este tipo de cosas nos demuestra que hay tanta y tanta y tanta gente dispuesta a ayudar. Pero cuando vamos al tema del agua, esta misma desesperación que llevó a esta madre a estar corriendo buscando ayuda para su hijo, pues esta misma desesperación ha llevado a personas que llevan ya días sin agua a buscar agua en los ríos, en las quebradas, en los ojos de agua. Agua que por verse cristalina la gente piensa que es segura. Agua que le hemos hecho pruebas y es agua contaminada. Así es que uno de los primeros pasos para trabajar con el problema de las crisis que enfrentamos los puertorriqueños fue suministrarles agua potable. A través del National Puerto Rican Leadership Education Council, en coordinación con GE Appliances, se consiguió un donativo para que la compañía Waterstep, una compañía internacional que se dedica al manejo de agua potable, pudiera fabricar unos filtros con los cuales los municipios pudieran potabilizar el agua, pudieran convertir el agua de cualquier río, de cualquier quebrada en agua potable. Y no es que la pudieran convertir meramente en agua potable, es que iban a poder producir de 10.000 a 30.000 galones de agua potable al día para cada uno de sus municipios. Cantidad suficiente que con una logística adecuada pueden irla distribuyendo por los distintos sectores en tanques más pequeños y poder ser autosuficiente sin tener que esperar que Acueducto le brinde el servicio de agua potable. Sin embargo, esto no es suficiente. Tenemos otros municipios que han quedado al descubierto. Estamos con miras y la expectativa es poder proveerles filtros a todos estos municipios. Pero en el tema del agua tenemos que entonces regresar a unas prácticas que nuestra generación nunca tuvo que enfrentar, prácticas de higiene y de salud, que si no complementamos ese factor educativo, llevamos una educación a las comunidades sobre lavado de manos, sobre las trampas de mosca, sobre enterrar la comida, algo que ninguno de nosotros está acostumbrado a hacer porque no tuvimos nunca que hacerlo. El lavado frecuente de manos nunca tuvimos que hacerlo porque compensábamos, porque tenemos jabón, tenemos productos alto contenido de cloro, pero ahora tenemos 74 casos sospechosos de leptospirosis en nuestros hospitales. Ya este huracán ha cobrado la vida oficialmente de 49 personas. Tenemos que hay comida pudriéndose en los zafacones del país. Tenemos que los municipios que tenían polleras, como Aybonito, Comerío, Coamo, esos pollos se murieron ahí sin que se enterraran. Imaginen la peste, las moscas que había en estos sectores sin contar el riesgo a la salud. Cuando usted combina este factor del manejo del agua con la comida pudriéndose, con las moscas y la escasez de hospitales, que es el tema que voy a ir ahora, muchos de nuestros hospitales no contaban con generadores para operar. Luego del huracán María, el objetivo del gobierno era que hubiese un hospital al menos abierto por región. Son 8 regiones. 8 hospitales para el país es insuficiente definitivamente para todas las emergencias médicas. Al día de hoy, la estadística oficial que dio el gobierno en el día de hoy es que hay 67 hospitales abiertos, 22 funcionando con generadores. Y es importante este dato porque de las entrevistas que hemos hecho,
Muchos de estos hospitales que están funcionando con generadores, lo que están operando es parcialmente, es para atender casos que sirva como un lugar para tomar vitales y enviarlo a otros centros hospitalarios. Pero la mayoría de estos hospitales no están operando en su totalidad. Así es que dentro de esta reconstrucción del país que hacemos, dentro de las prioridades que establecemos, tenemos que ver cómo se conjugan todos estos factores y los posibles peligros que nos van a traer a mediano plazo. Estamos a la vuelta de la esquina, tenemos una crisis de salud pública en Puerto Rico y lo vamos a estar viendo en las próximas semanas con enfermedades contagiosas que se van a estar, los brotes de enfermedades contagiosas, vamos a tener otras personas que van a estar muriendo y ya lo hemos visto por falta de medicamentos, porque no están llegando los medicamentos a tiempo, falta de tanques de oxígeno, porque sus equipos médicos no tienen generadores para funcionar desde sus hogares. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí no solamente es dar un estado de situación, no es decirle lo mal que está el país, es decidir qué podemos hacer cada uno de nosotros desde donde nos encontramos para ayudar en la situación, saber qué ayudas ya han llegado y cómo podemos canalizar mejor estas ayudas. Primeramente, les voy a hablar un poco de lo que ha llegado. En Puerto Rico, FEMA al momento del huracán ya tenía 1,000 funcionarios. Este dato surge del director de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, Alejandro de la Campa, para Puerto Rico. Él dice que ya al momento de la emergencia había 1,000 funcionarios allí porque ya estaban atendiendo los estragos de Irma que nos habían azotado previamente, que ya había más de 500,000 de raciones de comida y más de 700,000 litros de agua. Sin embargo, la misma Agencia Federal de Manejo de Emergencias reconoce que inmediatamente luego de la crisis, todas estas comidas y esta agua fue distribuida a las zonas más cercanas a San Juan, porque eran a las que tenían acceso. Y uno de los problemas principales que vamos a ver, y quizás es una de las preguntas que ustedes se hacen, ¿por qué la respuesta ha sido tan lenta? En mi opinión, yo creo que la centralización de la emergencia ha tenido mucho que ver. El gobierno ha decidido manejar la emergencia desde lo que han llamado un centro de mando. Ese centro de operaciones se encuentra en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Les digo esto y lo digo con el mayor de los respetos a toda la gente que trabaja allí, porque hay mucha gente que está dando el máximo para que el país se levante. Estuve el otro día en el Centro de Convenciones como parte de unas reuniones de los comités que tienen que ver con distribución de agua. Y salí, puedo decirles que parcialmente desesperanzada de allí, porque habían miles y miles de funcionarios en el aire acondicionado, comiendo, con sus computadoras, con el Facebook abierto, todos hablando. Cuando uno se pregunta si estas miles de personas las tuviéramos en los municipios trabajando, todo sería tan distinto. Entonces, asistí a estas reuniones. Cuando asisto a ellas voy a la primera era sobre los sistemas que no son PRASA, que son los sistemas de agua que no están registrados con acueductos, los pozos comunitarios, todos estos sistemas de agua que sirven comunidades de 25 personas o más. Cuando veo, ellos estaban en la fase de evaluación, de assessment, de qué había pasado con cada sistema. Todavía no estaban en la fase de reconstrucción o vamos a arreglar los sistemas, estaban en la fase de inspeccionar los sistemas para ver qué había pasado con los mismos. Ellos tienen 260 sistemas registrados. De esos 260 sistemas, en 3 semanas, no habían alcanzado la evaluación ni siquiera de 50 sistemas. Entonces, las razones que veía este personal daba, y vuelvo y digo con el mayor de los respetos, porque sé que son personas que están haciendo su trabajo, las razones que daban era, mira, yo no he podido evaluar los sistemas de Orocovis porque no hay paso. Y entonces yo me levantaba y decía, pero si nosotros estuvimos en Orocovis hay paso. Y decían, sí hay paso. No hemos podido evaluar los sistemas de Jayuya porque no hay paso. Pero si nosotros llegamos a Jayuya y ya hay paso. Y así fuimos municipio a municipio y nos dimos cuenta que estas personas operando desde un centro de mando mostraban su desconocimiento de lo que estaba pasando en nuestros municipios. Y déjenme decirle que este paso, la mayoría fue abierto por las comunidades, por las personas que desde el día después del huracán se levantaron juntos con machete en mano y nosotros lo vivimos. Nosotros nos levantamos al otro día y uno empieza a caminar, a abrir camino con la gente, empieza a conocer los vecinos y de momento hay un tronco más gordo y uno, pero este no lo podemos cortar a machete. Y sale alguien, yo tengo aquí una sierra eléctrica y ese viene con la sierra y de momento hay un poste que nos encontramos. Mientras abrimos camino decimos, si llegamos a un poste, viene otro, yo tengo aquí unas pinzas para cortar los cables. Y cada persona aporta en el proceso y así se dio, ese mismo modelo se replicó en todos los pueblos, la gente abriendo camino.
cuán atrás estábamos en la evaluación de los sistemas de agua, que ni siquiera se iban a comenzar a reconstruir hasta que se hiciera la evaluación, paso a una reunión más importante que tiene líderes de las agencias de FEMA, líderes militares, y ahí se empieza a hablar de qué se va a hacer con los sistemas, el 96% del país que tiene sistemas de agua con acueductos. Y empiezan a hablar de la logística que están operando los militares para llevar agua. Y cuando empiezo a escuchar la logística, todo consistía, vamos a llevar estos camiones cisternas grandes a estos municipios, los vamos a ubicar en un punto central y que la gente busque agua allí. O sea, yo levanté la mano y ahí les digo, mira, con todo el respeto, aquí la logística que están diseñando muestra un claro desconocimiento de la realidad topográfica y demográfica de nuestros pueblos. Y esa es la verdad. Por ejemplo, en Ciales, nosotros, a través de todos los voluntarios del país, el pueblo que sufragó un camión que pudimos alquilar para llevar 7.500 galones de agua potable a Ciales, cuando llegamos a Ciales, teníamos este puentecito para ir a Cialito, era para ir a Cialito, y el puentecito decía máximo 15 toneladas. Pues cuando hablamos con un señor, que yo le digo, mire, pues déjeme entonces, antes de cruzar esto, vamos a calcular cuánto pesa el camión. Y él me dice, pues mira, cada galón tienes que multiplicarlo por tanto, te da la cantidad de toneladas, y a eso le añade lo que suma el camión. Pues el camión en el que andábamos pesaba 70 toneladas, y los puentes de Ciales lo que aguantan son 15 toneladas. Así que, ¿cómo usted le lleva distribución de agua potable a todos estos sectores, cuando la mayoría de las zonas rurales lo que cuentan son con carreteras rurales y sistemas como este? Y esta era la programación que tenía el gobierno para hacer. Entonces uno le dice, mira, para tú lograr hacer esto, vas a tener que distribuir el agua en tanques más pequeños, en tanques cisternas, para que lo puedas llevar en pick-ups o en otros mecanismos a todos estos sectores. Y ahí te dice, bueno, no, porque si lo paramos en un sitio, la gente llega hasta allí. Miren, la realidad es que cuando nosotros fuimos con el camión, es triste ver que uno va casa por casa anunciándole a la gente, mire, vamos a tener allí en la cancha agua potable. La mayoría de las personas que salen de sus casas son personas mayores de edad, personas enfermas, personas que tienen pacientes encamados en sus casas, personas que te dicen que yo no puedo caminar hasta allí. Y realmente uno sabe que no pueden caminar hasta allí. Y uno le dice, pues ¿sabe qué? Deme sus candunguitos para entonces llenárselos y traérselos. Y la persona dice que yo no tengo ningún recipiente aquí. Y uno empieza a ver la extrema pobreza en la que están viviendo los puertorriqueños, cuán aislados están nuestros envejecientes, cuántos envejecientes tiene nuestro país. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita cuando entremos en la parte de migración. Se esperaba que para el 2020 una quinta parte de la población de Puerto Rico fueran a ser personas mayores de 60 años. Por primera vez la media de edad en Puerto Rico supera la media promedio de la media de los Estados Unidos en cuanto a personas de edad avanzada. Quiere decir que tenemos una alta población de envejecientes. Envejecientes que muchos no cotizaron para el seguro social por las posiciones o profesiones que tenían. Envejecientes cuyos retiros han sido devastados por los recortes que ha hecho la Junta de Control Fiscal. Envejecientes que están perdiendo sus hogares. Envejecientes que se están quedando solos, porque con los mecanismos de transportación ahora es bien fácil para los jóvenes coger una maleta, se van y dejan a muchos de sus padres y sus abuelitos atrás. Entonces, pues uno les habla a ellos sobre esto y la parte más horrible de la reunión fue cuando empiezan a dar un informe cada una de las agencias y empiezan a decir que muchos habían shut down operations because of bad weather. Y hablar de cómo, como en los últimos días había llovido, pues no habían podido ir a los municipios a hacer el trabajo. Y tengo que decir que me molestó, no sé si me vuelvan a invitar jamás a una de esas reuniones, porque después de que hablé allí cerraron la reunión, pero me molestó porque hay 3.000 voluntarios en el país, ansiosos que están trabajando. Hemos recibido el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, iglesias de diferentes denominaciones, personas de todo tipo, que cuando vamos a llevar agua, puede caer el aguacero más grande del mundo y uno se moja en 15 aguaceros y nadie se va de allí hasta que la última persona esté servida y haya recibido su agua. Y que el ejército de los Estados Unidos me diga que tiene que shut down operations por lluvia. Si el ejército no puede llegar a Jayuya o a Utuado cuando hay lluvia, imagínense quién puede hacerlo. Entonces, en ese momento, pues les dejé saber, mira, que hay personas que están esperando por ustedes. Y les dije que on our watch, mucha gente va a morir. Así que el desastre de María, la gente que va a morir por María, no es la gente que recibió el impacto directo del huracán durante esos 2 días que María estuvo sobre el país.
El impacto de María y las muertes de María van a ser a causa de la lentitud y la ineficiencia en nuestra respuesta. Y digo nuestra respuesta y nos incluyo a todos, porque es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de todos nosotros, los que conocemos sobre lo que está viviendo en Puerto Rico en estos momentos, hacer algo para ayudar. Dentro de entonces, ¿qué podemos hacer? Pues miren, primeramente en Puerto Rico urge que regionalicemos la emergencia. Yo no soy experta en manejo de desastres y luego de este desastre he leído sobre el tema y he visto que ya existen personas en efecto que se educan para manejar emergencias de este tipo. Y dentro de las emergencias de este tipo hay un orden para restablecer los servicios. Esta mañana yo hacía una entrevista con un programa de acá de Orlando donde la locutora hacía un llamado urgente a que restablezcan la luz en el país. Y uno piensa en la luz porque dentro de las comodidades con las que vivimos, la luz se ha vuelto algo esencial en nuestras vidas. Sin embargo, cuando hablamos del manejo de una emergencia, hay otras áreas que aunque políticamente no son las que más votos van a ganar o las que mejor percepción van a causar, son áreas que son más importantes para salvar vidas. Así es que dentro del manejo de una emergencia se debe primero trabajar con la transportación, que las vías estén libres, ya esa parte la hemos trabajado en el país. En segunda instancia, las comunicaciones. Y las comunicaciones en Puerto Rico no se han trabajado y constituyen uno de los problemas más grandes de coordinación. Porque ¿cómo usted coordina con otras agencias? ¿Cómo usted coordina con voluntariado? Ahora mismo esos 22 municipios que fueron impactados fue porque tuvimos que guiar directamente hasta esos municipios para encontrar al personal de esos municipios y decirle, mira, tengo un filtro para usted, va a ser tal día. Si usted se le olvidaba darle un detalle a esa persona, en Morovis o en Orocovis, usted tenía que regresar y volver a darse el viaje porque no había otra forma de comunicarse con ellos. Dentro de esta regionalización, dentro de este proceso, una vez se establece la transportación, las comunicaciones, ahí que se entra en otras áreas, la electricidad, el manejo del agua, la seguridad pública. En Puerto Rico, la emergencia, como les dije, ha sido centralizada. Algo básico va a ser regionalizar la respuesta. Si podemos poner todos nuestros activos directamente en zonas de prioridad por región, la respuesta va a ser mucho más rápida. Si usted coge las miles de personas que tiene allí en el centro de convenciones y las divide y dice, ustedes les toca Barranquita, ustedes les toca Orocovis, ustedes les toca Yabucoa, definitivamente nos vamos a levantar mucho más rápido porque usted está estableciendo responsabilidad sobre unas personas que se van a encargar de una región específica. En otra instancia, el salvar vidas, como les dije, tiene que ser una prioridad en estos momentos. Cuando fuimos a estas comunidades, muchas personas ya no tenían insulina, ya no tienen medicamentos, la mayoría de ellos obtenían sus medicamentos de farmacias de la comunidad. Así que las farmacias de la comunidad no están operando porque muchas de ellas no cuentan con generadores para operar. Hemos obtenido la ayuda de muchas personas acá en los Estados Unidos que nos están donando medicamentos. Hemos tenido la ayuda de doctores. Hay un doctor que para mí es un héroe anónimo, el doctor Trinidad. Ese señor se ha ido con nosotros desde por la mañana hasta las tantas de la noche, casa por casa, a llevar insulina y a ver a estos pacientes. Y les digo, si ven las imágenes, la cantidad de deslizamientos de tierra que hay en estos pueblos, las vías obstruidas, y aún así uno encuentra tantas personas dispuestas a ir y ayudar. Ahora la pregunta más grande, ¿cómo puede la diáspora ser parte fundamental de esta recuperación? Y digo diáspora, y ayer escribí la palabra diáspora en Facebook y mucha gente me escribió que esa palabra los hacía sentir ofendidos. La definición directa de diáspora es una comunidad que es desplazada hacia otro lugar, y yo creo que ustedes han pagado el precio más alto que se puede pagar de la crisis del país, que es tener que abandonar el país en el que uno vive. Y la gente a veces cree que es fácil, que ese es el camino más fácil, y mucha gente resiente, los que se fueron así tuvieron fácil. Y cuando uno ve la gente que llega al aeropuerto de Orlando, que tuvimos el otro día la oportunidad de hablar con ellos, que llegan con 9 personas que llegan con $25 en la cartera, personas que llegan con familiares enfermos, personas que llegan con incertidumbre de dónde van a vivir, si van a tener que vivir en un carro, en un estacionamiento, un centro comercial. Y definitivamente no es el camino más fácil, es alejarse de todo lo que uno conoce, de todas las raíces que uno tiene, de su familia, de sus amigos, y empezar una vida nueva. Es la incertidumbre de cómo voy a proveer mañana para mi familia. Ustedes tienen un gran poder, y lo digo y lo reafirmé durante mi campaña. Siempre hablamos de los puertorriqueños que están en la isla, que son 3.5 y cada día son menos. Ustedes acá son 5 millones y cada día son más. Primeramente, yo creo que el primer esfuerzo es
coordinar efectivamente el que se puedan llevar ayudas a Puerto Rico a través de ustedes que tienen los enlaces y las herramientas acá para hacerlo. Y cuando digo coordinar efectivamente, yo creo que una de las cosas que vamos a tener que aprender a cortar es la burocracia gubernamental. Cuando yo hablé con una de las personas del ejército allá en la reunión del centro de convenciones, no voy a decir su nombre para no calentarlo, un señor bien dispuesto a ayudar. Y me decía, él vio el mapa de lo que habíamos hecho y me dijo, mira, dime dónde hace falta la ayuda. Y él mismo me dijo, no hemos podido ayudar más por la burocracia gubernamental. Porque nosotros sacamos las cosas de los puertos y tienen que llegar a los municipios y de los municipios es que tienen que ser distribuidas. Y la realidad es que en los municipios se ha dado de todo. Están los alcaldes que han dado la milla extra, que usted los ve pala en mano, machete en mano, y están los que tienen los suministros allá en un coliseo, cogiendo polvo, esperando que llegue el sticker, que tenga el nombre del alcalde y el nombre del municipio, para pegarle el sticker encima de la insignia de FEMA o del ejército, para que parezca que los dio la alcaldía. Y así que la burocracia gubernamental es una de esas cosas que los líderes comunitarios y las organizaciones sin fines de lucro podemos brincar fácilmente, porque la idea es llevarle la ayuda a la gente. Y yo se lo dije al militar, yo le dije, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y tenemos, si ustedes saben dónde está la necesidad, simplemente hay que llegar directamente y llevar y suplir. En segunda instancia, el uso de la tecnología. El uso de la tecnología va a ser clave. Ustedes tienen comunicaciones, ustedes tienen señal, ustedes tienen internet. Tenemos que buscar maneras, ya tenemos una serie de programadores que se han ofrecido como voluntarios. Yo creo que algo esencial aquí va a ser cómo pareamos la necesidad con la oferta de ayuda. Si una señora en Ay Bonito dice, todavía no puedo salir de mi casa porque tengo un palo de cedro al frente, pues que eso pueda salir en necesidad y que alguien pueda escribir, ¿tú sabes qué? Yo estoy allá al lado, tengo una sierra, te voy a ir a sacar el palo de cedro del frente de la casa. Y yo creo que la tecnología va a ser bien efectiva en parear esa oferta y esa necesidad, y lo tenemos que utilizar porque hay mucha necesidad y hay mucha gente queriendo ayudar, pero no estamos logrando encontrar ese punto medio para que se unan ambas cosas. En tercera instancia, el poder político que mencionó Carlos. En los Estados Unidos, 27.3 millones de latinos son elegibles para votar. De ese 27.3 millones de latinos, solo votaron en la última elección el 48%. Eso cuando usted lo compara con el 67% de los negros que fueron a votar o el 64% de los blancos que fueron a votar. Así que los latinos no están ejerciendo ese poder electoral que tienen. Y hay muchos estudios sobre esto. Entre los estudios, las razones principales se destacan que muchos de los latinos y los hispanos, cuando van a los Estados Unidos, van como una medida de transición para buscar estabilidad económica, con la esperanza de que una vez consigan esa estabilidad económica van a regresar a su país. Y sienten que votar es una reafirmación de que se quedan. Y muchos entonces no participan del proceso electoral. Muchos vienen también, como cuando hablamos de los latinos, de otras comunidades, otros gobiernos en los que ya ellos desconfiaban y no creen en el proceso político como un mecanismo para la transformación. Sin embargo, en Puerto Rico estamos en una situación bien delicada. Puerto Rico tiene en estos momentos una Junta de Control Fiscal donde 7 personas que no fueron escogidas por los puertorriqueños toman decisiones sobre nuestro aparato ejecutivo y nuestro aparato legislativo. Donde 7 personas que fueron nominadas por un Congreso en el cual nosotros no tenemos representación alguna, son las que toman decisiones sobre nuestro presupuesto, sobre el cierre de nuestras escuelas, sobre nuestro sistema de salud, nuestro sistema de retiro. En Puerto Rico, 7 personas que fueron escogidas por el presidente de los Estados Unidos, al cual nosotros no tenemos el derecho de escoger, son las personas que en estos momentos van a liderar o van a tomar aquellas decisiones sobre cómo se manejan las finanzas del país. Pero ustedes, los que están acá, sí tienen una influencia que pueden hacer sobre esas personas que a su vez designan a los que están allá. Y va a ser bien importante en los próximos años que los latinos y los hispanos exijan de sus líderes que asuman posturas claras con respecto a los inmigrantes, a posturas claras con respecto a la posición de Puerto Rico, posturas claras que afectan a los latinos, a los hispanos en todos los Estados Unidos, no solamente aquí en Florida. Y eso va a ser importante, ¿por qué? Porque los latinos tienen el poder de decidir específicamente en 3 estados competitivos que son Arizona, Nevada y Florida, las elecciones. Y no estamos utilizando ese poder, no estamos exigiéndole a estos líderes que asuman posturas claras sobre el futuro de la isla. En otra instancia, y yo creo que esto es importante destacarlo, el 44% de esos latinos que son elegibles para votar son millennials. Y les digo esto como dato curioso,
Porque los millennials, hay varias generaciones. Está la generación silente, que son los que nacieron antes del 48, están los famosos baby boomers, está la generación X, están los millennials, y ahora viene por ahí la generación Z, que son los que tienen 12 a 21 años. Pero los millennials, del 2012 para acá, aumentaron ese % de latinos, aumentaron esa cantidad de latinos que pueden votar en 3.2 millones. O sea que el 80% del incremento de latinos elegibles para votar entre el 2012 y el 2016 viene por parte de ese grupo, de esa generación. Una generación que cuando es estudiada tiene una orientación hacia el colectivo, no hacia el individualismo. Una generación que está más preocupada por issues muy diferentes a los que la generación, por ejemplo, de baby boomers estaba preocupada. La generación de baby boomers, las preocupaciones iniciales son con el sistema de salud y retiro. Sin embargo, los millennials están principalmente preocupados con temas como el cambio climático, como el tráfico, como la trata humana, como el bullying, y son cambios generacionales que nos dejan ver un nuevo liderato que puede emerger de personas que, en vez de estar pensando qué hay para mí, y esto es algo que yo pude ver durante el proceso de campaña, habiendo estado siempre ajena al mundo político. Cuando uno entra a un proceso de campaña y llega a un sitio, todo el mundo pregunta: ¿y qué usted va a hacer con mi empleo? ¿Y qué usted va a hacer con mi retiro? ¿Y qué tiene para los policías? ¿Y qué tiene para el trabajo social? Cuando uno iba a las escuelas a hablar con los niños te preguntaban: ¿y qué usted va a hacer con la energía renovable? ¿Y qué usted va a hacer con los animales que están en la calle? ¿Y qué usted va a hacer con las personas que no tienen casa? Entonces uno veía esa discrepancia entre estos niños que se están levantando y esa preocupación tan grande que tienen por el colectivo. Pero más importante aún, uno ve esta nueva generación que se está levantando, que es una generación literalmente sin miedo, una generación a quien no les pueden inculcar el que ellos no pueden hacer algo, porque han crecido con el internet. Es la generación de YouTube, es la generación, lo que le llaman el do it yourself. Ellos no pagan por algo que puedan aprender en YouTube cómo hacerlo. Y esta generación puede ser fundamental en tener un cambio en la toma de decisiones a nivel político, y puede ser fundamental en el levantamiento de Puerto Rico y en el levantamiento que tenga el liderato hispano y latino acá en los Estados Unidos. En otra área en que ustedes pueden ayudar, y voy a terminar con esta área, es en el área de los medios de comunicación. Hay una discrepancia muy grande entre lo que presentan los medios y lo que es la realidad de Puerto Rico. Ustedes tienen familiares en Puerto Rico, ustedes hablan todos los días con ellos, ustedes van y visitan. Ustedes van a Ay Bonito, ustedes van a Mayagüez, ustedes van a San Germán, a San Sebastián, y ustedes ven lo que está pasando allí. Sin embargo, usted prende un canal y las noticias son muy diferentes a esa realidad. Yo creo que tenemos que utilizar la tecnología, tenemos que usar las redes sociales para llevar esa realidad, para darle voz a todas estas personas que ahora mismo no lo tienen. Y el poder de muchas personas compartiendo una información relevante sobre la realidad de las cosas puede causar grandes cambios. Las redes sociales tienen algo bien importante, y las redes sociales han traído una democratización de la comunicación. Quiere decir que ya no hay intermediarios. Muchos medios de comunicación están atados a los intereses que son los que pagan anuncios allí, y por eso no les pueden hablar de un sistema de salud universal, porque las compañías aseguradoras de la salud son las que pagan los anuncios. Y por eso no les pueden hablar mal de la quema de combustibles fósiles, porque las petroleras son las que pagan los anuncios. Pero nosotros, la ciudadanía, no tenemos intermediarios cuando hablamos en nuestras redes sociales. Nosotros podemos ver de la realidad de las cosas y cuáles son las estrategias más efectivas para cambiar esa realidad. Cierro entonces con cuáles son esas estrategias precisamente de cara al futuro. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde vemos a Puerto Rico en este proceso de reconstrucción? Hay una frase que dice que ningún viento es favorable para quien no tiene un puerto de destino. Y eso es lo que nos ha pasado por décadas al país. Han llegado situaciones externas de mercado o situaciones internas de las fortalezas y debilidades del país. No las hemos sabido aprovechar porque no sabemos ni hacia dónde nos dirigimos, no tenemos unos objetivos en el país. Yo creo que esta crisis nos brinda una nueva oportunidad. Dicen que en la crisis hay dos tipos de personas: están los que lloran y están los que venden pañuelos. Y yo creo que hay una gran oportunidad para la reconstrucción de Puerto Rico. Un Puerto Rico, sin que suene clichoso, un Puerto Rico más fuerte, un Puerto Rico autosuficiente, un Puerto Rico que tiene un poder que le va a permitir hacer unos cambios sustanciales para su gente. Y sin entrar en la arena política o de estatus, porque a todo el mundo le encanta siempre entrar en eso. Usted quiere a Puerto Rico independiente o usted quiere a Puerto Rico Estado,
para que Puerto Rico pueda moverse a un proceso de anexión o un proceso de independencia, cualquiera de las dos cosas, Puerto Rico tiene que estar en una posición de poder para hacerlo, posición en la que no se encuentra actualmente. Y no hay mayor muestra de eso que ver a nuestro gobernador hablando con el presidente Donald Trump y tener que rendirse o decir que todo lo que ha pedido el gobierno de Puerto Rico nos ha sido provisto. ¿Por qué? Porque hay que alimentarle el ego a este presidente y no se le pueden pisar los talones para evitar un posible, el miedo más grande que tiene la gente, que no nos lleguen las ayudas. Pero si no nos están llegando de todas maneras, ¿por qué no decirle al mundo, mira, la realidad es que no nos han provisto, que cuando comparamos el desastre de Puerto Rico con desastres como Harvey, como Katrina, como el impacto incluso de Irma acá en los Estados Unidos, la ayuda es ínfima lo que han recibido los puertorriqueños. Y esto no son dádivas de los Estados Unidos, los puertorriqueños aportamos de igual manera que los estados al Fondo Nacional de Emergencia. En segunda instancia, la autosuficiencia. ¿Dónde queremos ver a Puerto Rico? Estamos en estos momentos, contratamos una compañía, Whitefish Holdings, para volver a instalar los mismos postes y el mismo tendido eléctrico que está en el piso. Contratamos a la compañía Fluor para remover por 336 millones de dólares los escombros del país. Whitefish Holdings tiene un contrato de 300 millones para restaurar nuestros postes. Ese es el Puerto Rico que queremos. Otra vez esos postes y esos cables, que además de ser horribles, no se enmarcan dentro de un contexto de futuro de energía. Si los países del mundo entero se están moviendo a la energía renovable, si los países del mundo entero han firmado un tratado de cambio climático para reducir las emisiones, ¿por qué Puerto Rico, ahora que tiene el 80% de su sistema de electricidad en el piso, va a volver a gastar en reconstruir el mismo sistema, ese dinosaurio mohoso que tenemos ahí? ¿Por qué entonces no nos movemos a los sistemas de futuro? Por ejemplo, replicamos otros modelos, no hay que reinventar la rueda. Tenemos el ejemplo de California. California está creando sistemas de microgrids donde los hospitales, los centros comerciales se le ubican placas solares arriba y con esas placas solares en esos techos planos se produce suficiente energía para todas las comunidades aledañas. ¿Qué hay si cogemos a Centro Médico y lo llenamos arriba de placas solares y le damos energía a todas esas comunidades donde el Centro Médico les suple esa energía, donde se produzca, se almacene y se distribuya la energía por las mismas comunidades? ¿Qué hay si cogemos a Plaza Las Américas y los llenamos de placas solares? ¿Qué hay si cada Walmart, de los que tanto nos quejamos porque matan a los pequeños comerciantes, les exigimos que monten placas solares arriba para que alimenten las comunidades de energía? ¿Qué hay si tenemos áreas donde tengamos energía eólica? Nosotros, Puerto Rico ha sido bendecido con tener sol casi todos los días, con tener viento en diferentes zonas, que es suficiente para propulsar energía en las comunidades, pero no estamos aprovechando esas ventajas que tenemos como país. Así es que creo que de cara al futuro tenemos que enmarcarnos y tenemos que hacer presión, porque ya empezaron a sembrar postes otra vez. Tenemos que empezar a poner presión para que el gobierno en esa reconstrucción, esos 300 millones que le dieron a Whitefish, los pudimos haber utilizado para movernos un sistema de energía renovable. ¿Y los miedos principales cuáles son? Que la gente en Lautier se queda sin trabajo. Claro que no. Eso es un miedo que le dicen a la gente. Vamos a necesitar personas para instalar esas placas solares, para adiestrar a las personas en su uso, para distribuir correctamente su sistema, para crear programación que distribuye esa energía. O sea que trabajo de masa va a haber para los puertorriqueños, para el restablecimiento de un sistema energético de futuro. Autosuficiencia en términos del agua. Cuando vino WaterStep a Puerto Rico, nos hablaron, ellos habían estado en desastres internacionales, ellos habían estado en Kenia, en Ecuador, en Colombia, en Haití. Y ellos notaron, y les pareció extraño, cómo Puerto Rico, que es un país desarrollado, no tenía sistemas de recolección de agua en el techo. Y ellos decían, mira, nosotros fuimos a Ecuador, casas bien pobres, pero todo el mundo tiene un sistema de recolección de agua de lluvia en el techo. Esa agua de lluvia va directamente y es la que baja a los inodoros. Esa agua de lluvia es la que utilizan para diferentes cosas. En República Dominicana, el Plan Agrícola de República Dominicana, un plan extremadamente agresivo a 4 años, exigió sistemas de recolección de lluvia para todas las fincas, sistemas de recolección de lluvia para todas las edificaciones que se fueran construyendo. Así que República Dominicana nos pasó el rolo en eso, porque ellos se adelantaron a utilizar y a ser autosuficientes en términos del agua. Vamos a construir, a reconstruir los mismos techos que se llevó María. Ya llegarán, y esperemos que no se vaya la fiebre de ayudar a Puerto Rico, son uno de los peligros más grandes, pero ya comenzarán a reconstruir todos estos techos. Vamos a poner los mismos techos de madera, vamos a poner los mismos techos planos que almacenan agua estancada y han convertido a Puerto Rico en un rompeola de enfermedades tropicales, de Zika, dengue y chikungunya.
¿Por qué no empezamos a hacer techos inclinados, como lo están haciendo otros países, precisamente para evitar el estancamiento de las aguas? Techos que a su vez por gravedad puedan recolectar esta agua de lluvia y llevarlas a otras áreas. ¿Por qué no empezamos a hacer áreas? El ático, el famoso ático, no es un invento. El ático se hizo con unos fines. Los áticos, esa estructura, ese espacio, se utiliza en muchas ocasiones para que las personas puedan almacenar incluso una cisterna de agua en esas áreas, para que usted tenga para prepararse para una emergencia. Y en última instancia, en cuanto al área gubernamental, Puerto Rico necesita un plan de emergencia nacional. Fue algo que me hicieron en varias entrevistas, lo mencioné durante el proceso de campaña y la gente se reía. Porque es que nunca pensamos que nos va a pasar a nosotros. Es como el pillo, el que va a saltar un banco no piensa que a él es el que van a rentar. Pues nosotros nunca pensamos que un desastre como este nos iba a tocar. Y no teníamos un plan de emergencia. Tenemos una economía en que el 89% de lo que nos comemos lo traemos de otro país, es importado. Este desastre lo podíamos haber visto venir hace tiempo. Dependemos únicamente de 2 compañías de transporte marítimo para todo lo que llega. De hecho, el ejército de los Estados Unidos dijo que ese era uno de los principales impedimentos para resolver la crisis en Puerto Rico, que no había un estado contiguo del cual se pudieran traer las cosas, como pasó con Florida o como pasó con en Harvey, que ellos podían traer todos los suministros de otro estado. Puerto Rico depende de compañías de transporte marítimo. Y no solamente depende de compañías de transporte marítimo, Puerto Rico está todavía atado a las dichosas leyes de cabotaje. Unas leyes desde 1920, la ley de la Marina Mercante de los Estados Unidos, que nos obliga a utilizar la marina mercante más cara del mundo para traer embarcaciones y utilizar barcos de fabricación estadounidense para traer mercancía a Puerto Rico. Eso no solamente ha encarecido todo lo que llega al país, ha hecho que Puerto Rico deje de ser totalmente competitivo. Ya no podemos competir ni siquiera con islas vecinas, ni siquiera en nuestra agricultura. Nuestras góndolas de supermercados son góndolas internacionales. Usted se come el plátano de la República Dominicana, las chinas de Costa Rica, la yautía lila de Costa Rica también, tiene todo de otros países cuando se podrían estar cultivando en nuestro país. Así que, pasos para el país: autosuficiencia, un plan de emergencias nacional, transparencia y una cultura de datos que nos permita tomar decisiones, eliminar toda la burocracia administrativa, y esto es algo sumamente difícil en un país, pero en la medida en que nosotros podamos, como organizaciones sin fines de lucro, como líderes comunitarios, es importante poder llegar más recursos a las personas. Así es que, habiendo concluido esto, quiero agradecerles a todos su presencia aquí en el día de hoy. Quiero decirles que Puerto Rico no es ni el primero ni el último país que tiene un desastre como este. Muchos otros países han vivido catástrofes como esta, y al principio ver estas imágenes puede ser bien desesperanzador y puede motivar a muchas personas a quererse ir. Y en la medida, y yo tengo que decir que yo tengo sentimientos encontrados con eso, porque yo quisiera que se queden en la reconstrucción, pero también tengo que entender que muchas personas tienen que proveer educación para sus hijos, que necesitan un empleo, que necesitan un techo y necesitan darle calidad de vida a sus familias. Así que yo lo único que les voy a pedir a ustedes en el día de hoy es que en la medida que ustedes puedan, ya sea mediante alianzas para llevar suministros efectivamente al país, ya sea mediante el poder político y ejerciendo su derecho al voto sobre líderes que tengan posturas claras sobre Puerto Rico, ya sea ejerciendo presión en los medios de comunicación, ya sea mediante simplemente la comunicación de la realidad que vive el país en las redes sociales, ayuden a Puerto Rico. Y les agradezco, porque yo sé que ya el que ustedes estén aquí es un primer paso que demuestra su preocupación, que demuestra que, como dijo Manuel ahorita, somos boricanos aunque naciéramos en la luna, pero ese orgullo patrio que hemos sentido por tantos años, que sentimos cada vez que el equipo nacional gana en una competencia, que sentimos cuando Mónica Puig gana una medalla de oro, que sentimos cuando un Tito Trinidad gana tantas correas, ese orgullo nacional tenemos que traducirlo a la acción. Ese orgullo que tenemos de ser puertorriqueños tiene que hacernos creer en nuestra capacidad de levantarnos. Y habiendo estado colonizados por tantos años, nuestra misma educación nos ha hecho sentir pequeños, nos ha hecho sentir que por el tamaño de nuestra isla no podemos lograr grandes cosas. Yo creo que tenemos que mirar el ejemplo de tantos otros países con poblaciones similares a la nuestra, con recursos que a veces ni siquiera llegan a los que nosotros tenemos, y sentirnos orgullosos de nuestro capital humano y saber y reconocer que lo único que nos falta es la voluntad de hacer las cosas. Así es que nuevamente les agradezco que estén aquí y me coloco a su disposición para conversar o cualquier pregunta que me quieran hacer. Buen día.